Hermana Anya buscaba desesperadamente una nueva fuente de agua con apenas unas pocas botellas de plástico vacías. Pensó que sería solo una solución precaria para las 27 almas jóvenes, en un orfanato olvidado en las estribaciones rocosas del monte Ararat. Pero al excavar la tierra reseca junto a un antiguo y derrumbado muro de piedra, un sonido metálico y hueco, inconfundible, resonó bajo su pala. Eso cambiará a la hermana Anya para siempre. Ya imaginó el peso de la fe y la ciencia chocando en un solo instante, la verdad ancestral desenterrada de la tierra seca. Parece guión de película, pero sucedió de verdad en el este de Turquía en 2008. Y lo que la hermana Anya encontró no era solo un tesoro arqueológico, era un eco palpitante de una historia que desafiaría toda la comprensión humana, un testamento silencioso de la desesperación y la esperanza. Por favor, antes de continuar con este relato que estremecerá su alma, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y cuéntenos en los comentarios desde dónde está viendo este video. Su apoyo nos permite seguir compartiendo historias que transforman y conmueven. Ahora, volvamos a la hermana Anya y a aquel día que redefinió su existencia. El sol se cernía como un martillo de fuego sobre la meseta Anatolia, pintando de ocre y polvo el paisaje desolado. La hermana Anya, con su hábito gris cubierto de sudor y tierra, sentía cada músculo de su cuerpo joven tensarse bajo el esfuerzo. Sus manos, más acostumbradas a las páginas sagradas y a las caricias a mejillas infantiles, ahora empuñaban la pala con una determinación feroz. El orfanato, un puñado de edificios de adobe y piedra que se aferraban a la ladera como viejos náufragos, dependía de ella. El pozo principal se había secado hacía semanas y las reservas de agua potables estaban agotándose peligrosamente. 27 niños, desde bebés lactantes hasta adolescentes silenciosos, la miraban con ojos expectantes, su esperanza depositada en esa mujer de fe inquebrantable. Ella no podía fallarles. Llevaba días buscando, guiada por viejos mapas que hablaban de una fuente milenaria olvidada, un manantial que supuestamente había existido cerca de las ruinas de una fortaleza bizantina. La lógica le decía que era una quimera, pero la fe, esa chispa terca que ardía en su pecho, la impulsaba a seguir. El sudor le cegaba los ojos y el aire denso cargado de polvo irritaba su garganta. Cavó y cavó, levantando nubes de tierra rojiza que se adherían a su piel. El sonido metálico y hueco que había escuchado no se parecía a nada que hubiera oído antes en esa tierra pedregosa. No era el impacto de la pala contra una roca sólida, ni el crujido de la tierra seca cediendo. Era diferente, más profundo, más resonante, como si algo grande y vacío yaciera oculto bajo la superficie. Una extraña punzada de presentimiento le recorrió la espina dorsal. ¿Y si era solo una ilusión, el cansancio jugando con sus sentidos? Pero la resonancia era demasiado clara para ser ignorada. Decidió cavar con más cuidado, sus movimientos volviéndose más delicados, casi reverentes. El corazón de Anya latía con una mezcla de agotamiento y una incipiente curiosidad. La luz del atardecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados y violetas, proyectando sombras largas y fantasmales sobre las ruinas. Un viento seco soplaba, trayendo consigo el aroma de la tierra y un rastro tenue de hierbas quemadas de las fogatas lejanas de pastores. Los niños la esperarían pronto para la cena, y ella aún no había encontrado ni una gota de agua. La desesperación era un nudo apretado en su estómago, pero ese sonido, ese eco misterioso, la mantenía anclada al lugar. Descartó la pala y comenzó a usar sus manos, retirando la tierra con la misma suavidad con la que acariciaría la frente de un niño enfermo. Cada puñado de tierra removido revelaba más de la anomalía.
La superficie de lo que había golpeado su pala era lisa, increíblemente lisa y oscura. No era roca volcánica, ni basalto, ni la tosca piedra caliza de la región. Era algo manufacturado, pulido por siglos de entierro, una lámina de algo antiguo y desconocido. La curiosidad, a menudo reprimida por años de disciplina monástica, ardía con una intensidad renovada. ¿Qué era esto? Un fragmento de cerámica gigante, un artefacto de alguna civilización olvidada. La historia de esa región estaba tejida con hilos de imperios caídos y secretos enterrados, pero esto se sentía diferente. La superficie era fría al tacto, a pesar del calor sofocante del día, y una extraña energía parecía emanar de ella. Sus dedos trazaron una línea, un contorno, que se extendía mucho más allá de lo que podía abarcar con la mano. Era enorme, enterrado profundamente. La sed de los niños, el cansancio de su cuerpo, todo se desvaneció por un momento, reemplazado por la urgencia de desvelar este misterio. Era como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento, esperando a que ella revelara lo que había guardado celosamente durante milenios. Se puso de rodillas usando sus uñas, rompiéndolas sin importarle, para despejar la tierra de alrededor. Pronto, una veta de metal oscuro, casi negro, se hizo visible. No era el metal oxidado y corroído que uno esperaría de un objeto tan antiguo. Estaba extrañamente conservado, con una pátina que lo hacía parecer intocable, casi místico. Las líneas no eran rectas ni angulosas, sino curvadas, orgánicas, siguiendo una geometría que le resultaba extrañamente familiar y a la vez completamente ajena. Una sensación escalofriante de déjà vu la invadió, un eco de historias escuchadas en su infancia, de imágenes grabadas en antiguos manuscritos. La superficie se expandía hacia abajo y hacia los lados, insinuando una estructura gigantesca, una que la mente de Anya luchaba por comprender. No era un pozo antiguo, ni la base de una torre. Era algo que se extendía bajo sus pies, un coloso dormido. El sol se había hundido por completo, y la oscuridad comenzaba a tragar el paisaje. Anya se dio cuenta de que no podría seguir cavando sola. Necesitaría ayuda, pero ¿a quién recurrir? El orfanato estaba aislado. Los pocos trabajadores eran ancianos y frágiles. Las autoridades arqueológicas estaban a días de viaje, y el teléfono satelital que tenían era para emergencias médicas, no para descubrimientos inusuales. Además, ¿cómo explicaría lo que había encontrado? Una monja desenterrando algo que parecía desafiar toda lógica. La relataría como un milagro o como una locura. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo intimidante en la magnitud de lo que estaba a punto de desvelar, algo que se sentía antiguo, inmensamente poderoso y que de alguna manera la estaba llamando. Se puso de pie, sus músculos gritando de protesta. La promesa de agua para los niños se sentía ahora como una burla. Había tropezado con algo mucho más grande, algo que trascendía su pequeña misión de supervivencia. La luna, un fino creciente plateado, apareció en el cielo, proyectando una luz espectral sobre el lugar. Anya miró la masa oscura que apenas sobresalía de la tierra, la forma curva que se insinuaba. Una idea, una posibilidad tan descabellada que la hizo reír en voz alta con una risa nerviosa y sin humor, se abrió paso en su mente. Era imposible. Las leyendas, los mitos, eran solo eso, cuentos. Sin embargo, ¿y si no lo eran? ¿Y si en algún rincón olvidado de la verdad se escondía un pedazo de lo inimaginable? Se cubrió la extraña superficie con la tierra que había removido, tratando de ocultar su descubrimiento a los ojos curiosos de cualquier posible pastor errante o de las criaturas nocturnas del desierto. Era una medida inútil, lo sabía.
Una estructura de ese tamaño no podía permanecer oculta por mucho tiempo. La hermana Anya regresó al orfanato, el peso de su secreto más abrumador que el cansancio físico. Sus pasos eran lentos, su mente girando en una vorágine de pensamientos. Los niños dormían, algunos murmurando en sueños, otros con los estómagos vacíos. Ella los miró, su amor por ellos una barrera contra el miedo que comenzaba a arraigar en su corazón. Tenía que encontrar agua, pero ahora también tenía que descifrar este enigma. La noche se prometía larga y plagada de dudas. ¿Qué fuerza la había guiado a ese lugar exacto, en ese momento preciso? A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba tiñendo de rosa los picos lejanos, Anya regresó al lugar, llevando consigo unas pocas herramientas más rudimentarias, una palanca de hierro oxidada y una linterna de queroseno. El orfanato aún dormía, sumido en un silencio sagrado. Quería la privacidad de la soledad, el tiempo para pensar sin interrupciones. La imagen de la superficie oscura y lisa había dominado sus sueños, una presencia inquietante. Al quitar la tierra, la verdad de su magnitud se hizo aún más evidente. La estructura era inmensa, su curvatura se extendía a lo largo de decenas de metros. No era un edificio, no era una tumba, la forma era inconfundible, una silueta que desafiaba la racionalidad y a la vez encajaba en un patrón ancestral. Una arcaica, gigantesca barcaza de madera petrificada, o al menos de un material que parecía madera, pero que había soportado el paso de los milenios con una resistencia imposible. La tierra alrededor estaba llena de fragmentos de lo que parecían ser herramientas antiguas, trozos de cerámica y huesos de animales, como si el tiempo se hubiera detenido en un momento de actividad frenética. La hermana Anya sintió un escalofrío glacial recorrer su cuerpo. ¿Podría ser? ¿Realmente era posible que la leyenda se hubiera materializado ante sus ojos? La hermana Anya, a pesar de su disciplina, sintió un terror visceral. No era solo la inmensidad del descubrimiento, sino la implicación que éste tenía. Si esto era lo que parecía, si realmente era el arca, entonces cada relato sagrado, cada mito, cada susurro de sus ancestros religiosos dejaría de ser una parábola para convertirse en una verdad tangible. ¿Estaba preparada su fe para tal revelación? La hermana Anya pasó el día siguiente entero despejando la tierra de una porción de la estructura, agotando sus pocas provisiones de agua y energía. Con cada palada, con cada roca removida, la forma de una gigantesca embarcación se hacía más definida. El material, un tipo de madera oscurecida y endurecida por el tiempo, se revelaba bajo sus manos. No era madera común, tenía una densidad y una resistencia inauditas, como si el tiempo, en lugar de corroerla, la hubiera fortalecido. Los nudos y las vetas, visibles a pesar de la pátina milenaria, hablaban de árboles gigantescos, quizás de especies que ya no existían. Se arrastró sobre la superficie que había desenterrado, sintiendo las fisuras y las juntas que indicaban que había sido ensamblada con una maestría formidable. Esto no era el trabajo de constructores primitivos, era una obra de ingeniería o de algo más. La soledad del desierto se volvió un bálsamo y una condena. Era la única testigo de algo que podría reescribir la historia. Una noche, mientras los niños dormían, Anya usó el teléfono satelital, algo que había evitado para no generar alarmas innecesarias. Marcó un número que solo usaba para comunicarse con el monasterio principal en Constantinopla, una conexión rara y costosa. La Madre Superiora, una mujer de voz grave y sabiduría milenaria, la escuchó con paciencia, la estática interrumpiendo las palabras de Anya. La hermana describió lo que había encontrado, intentando mantener la calma, pero su voz traicionó el asombro y el temor.
Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Hermana Anya», dijo finalmente la superiora, su voz apenas un susurro. «¿Está usted segura de lo que ha visto? ¿Ha comprobado que no sea una formación rocosa inusual? Las leyendas son poderosas en esas tierras». Anya insistió, describiendo el material, la forma, la escala. La Madre Superiora prometió enviar a alguien, a un experto, pero pasarían semanas, quizás meses, antes de que llegara la ayuda. Anya se sintió más sola que nunca. El peso de la espera era insoportable, la carga de la verdad que yacía bajo la tierra. Los días se transformaron en una rutina de excavación silenciosa y agotadora. Anya solo dormía unas pocas horas, obsesionada con su descubrimiento. Los niños, ajenos a la magnitud de lo que se gestaba bajo sus pies, se quejaban de la sed, de los juegos interrumpidos por la falta de agua. El orfanato estaba al borde del colapso y ella no podía ignorar la realidad. Tenía que encontrar agua. Pero cada vez que se acercaba al lugar de su excavación, el arca, ese gigante dormido, la llamaba. Como si supiera que ella era la única que podía desenterrarlo por completo. Una mañana, mientras trabajaba en la base de la enorme estructura, encontró una abertura. No era una puerta, sino lo que parecía ser una rampa oculta por siglos de detritos y porciones de lo que parecía ser una especie de sellado natural. El corazón le dio un vuelco. No solo había encontrado el arca, sino que parecía que había encontrado una entrada. Pero, ¿quién la había sellado? ¿Y por qué? Cliffhanger 2. La hermana Anya sintió una punzada de miedo. No era un temor irracional, sino la comprensión de que cruzar ese umbral significaba ir más allá de la fe, más allá de la historia, adentrándose en un terreno desconocido donde la verdad podría ser demasiado abrumadora para su espíritu. Estaría dispuesta a sacrificar su paz mental, su comprensión del mundo, por la verdad que se escondía en la oscuridad de esa antigua embarcación. El aire, denso y cargado de un olor a tierra húmeda y a algo orgánico que se había secado hacía milenios, envolvió a la hermana Anya en cuanto se deslizó por la angosta abertura. La linterna de queroseno, que había encendido con manos temblorosas, proyectó un haz de luz titilante en la oscuridad absoluta. Sus ojos se adaptaron lentamente, revelando la inmensidad del espacio interior. No era una cueva, sino una estructura construida, con techos abovedados y paredes de la misma madera petrificada que había visto por fuera. El silencio era total, opresivo, un silencio que absorbía el sonido, un silencio de eras. Un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba dentro del arca, la leyenda, el mito, la fe. Todo convergía en este momento. Los primeros pasos de Anya resonaron extrañamente en el vasto interior. Se movía con cautela, sus sentidos agudizados. El olor, una mezcla compleja de humedad, madera vieja y algo indescriptible, la envolvía. La luz de su linterna danzaba sobre las paredes, revelando detalles, grabados extraños, símbolos que no reconocía, pero que parecían tener un propósito. No eran jeroglíficos ni pictogramas conocidos. Eran formas geométricas complejas, entrelazadas con representaciones abstractas de criaturas y elementos naturales. Se detuvo ante una de las paredes, sus dedos rozando la superficie pulida. La madera no se sentía áspera, sino lisa y fresca, como si la vida acabara de retirarse de ella. Era una preservación casi perfecta, un milagro en sí mismo. ¿Cómo había podido un material orgánico resistir tantos milenios sin pudrirse, sin desintegrarse? A medida que avanzaba, la luz de la linterna reveló una serie de compartimentos, pasillos y cámaras interconectadas, como un laberinto silencioso y abandonado.
No había animales, no había restos de criaturas, ni esqueletos, ni plumas, nada que uno esperaría encontrar en un refugio de animales. En cambio, había estructuras que parecían estantes y nichos, muchos de ellos vacíos, pero algunos contenían objetos, fragmentos de lo que parecían ser herramientas extrañas, instrumentos que no encajaban con ninguna tecnología conocida. Eran de metal oscuro, similar al que había visto en la superficie exterior, pero también de materiales que brillaban con una luz propia, iridiscentes, como minerales nunca antes vistos. Anya se agachó, recogiendo una pequeña esfera de un material que parecía cristal líquido. Emitía un suave resplandor azulado y era extrañamente cálida al tacto. No entendía su propósito, pero sentía que era algo importante, una pieza de un rompecabezas más grande. El aire dentro del arca se sentía diferente, más denso, cargado de una energía latente. La hermana Anya podía sentirlo en su piel, un cosquilleo, una vibración que resonaba con su propio cuerpo. Se encontró en una cámara central, la más grande de todas. En el centro de esta sala, sobre una especie de pedestal de piedra lisa, había una especie de cofre, no de madera ni de metal, sino de un material translúcido y brillante, como ámbar pulido. Era rectangular, de unos 2 metros de largo y 1 metro de ancho, y una tenue luz pulsante emanaba de su interior. La hermana Anya se acercó con el corazón latiéndole desbocado. La luz era suave, pero lo suficientemente brillante como para iluminar la sala, revelando los detalles de su diseño, la maestría de su construcción. El objeto no parecía un arca en el sentido tradicional. Era más bien una cápsula, una tumba de cristal. En su interior, flotando en una especie de líquido ambarino, yacían figuras. Eran siluetas humanas, pero no eran cuerpos como los que Anya conocía. Eran más esbeltas, con extremidades alargadas y rostros serenos. Parecían estar dormidas, suspendidas en una especie de animación estancada. La luz azul de la esfera que Anya aún sostenía en su mano parecía resonar con la luz ámbar del cofre, creando un espectro de colores que bailaban en la penumbra. Había al menos una docena de estas figuras, de diferentes tamaños, desde lo que parecían adultos hasta niños pequeños. Yacían en una paz profunda, su piel translúcida reflejando la luz de una manera sobrenatural. La hermana Anya sintió una ráfaga de miedo y asombro. Su mente religiosa luchó por conciliar lo que veía con sus creencias. Esto no era lo que esperaba. Esto no era un arca llena de animales. Esto era algo más. Algo que desafiaba no solo la historia, sino la mismísima concepción de la vida y la humanidad. ¿Quiénes eran estas criaturas? ¿Eran humanos? ¿Eran ángeles? ¿Eran seres de otro mundo? Las preguntas se agolpaban en su mente, y cada una de ellas era más perturbadora que la anterior. Se preguntó si debía tocar el cofre, si debía intentar abrirlo. Una parte de ella sentía que debía dejarlo intacto, que había tropezado con un secreto demasiado grande para la humanidad. Pero la otra parte, la parte que la había impulsado a acabar con tal determinación, la instaba a saber más. Un susurro pareció llenar la cámara, no con palabras audibles, sino con una vibración que parecía comunicarse directamente con su alma. Era un lamento silencioso, una súplica antigua, una promesa olvidada. Anya retrocedió un paso, sintiendo un sudor frío recorrer su frente. Se dio cuenta de que no estaba sola. La presencia de esas figuras, durmientes en su ataúd de luz, era tan poderosa que casi podía sentir sus alientos, sus pensamientos. La esfera azul en su mano pulsaba con mayor intensidad, como si estuviera intentando comunicarse con el cofre, con las figuras en su interior. Una conexión inexplicable,
parecía haberse formado entre ella y este lugar sagrado y prohibido. ¿Qué secreto guardaban estas criaturas? ¿Y qué significado tenía su despertar, si acaso pudieran despertar? La hermana Anya no era solo una testigo. Se sentía como parte de algo que trascendía su propia existencia. Cliffhanger 3. Mientras la luz de la esfera azul y el cofre ámbar danzaban a su alrededor, Anya sintió una intensa oleada de energía. Su mente, antes tan clara y disciplinada, se vio asaltada por imágenes fragmentadas, un mundo cubierto de agua, cielos tormentosos y una sensación de pérdida inmensa. Estaba experimentando un eco psíquico del pasado o las criaturas del cofre estaban intentando comunicarse con ella de alguna manera, revelando una verdad que el mundo no estaba preparado para escuchar. Las imágenes eran fugaces, pero intensas. El agua, omnipresente, implacable. Cielos que vomitaban furia, no lluvia. Y luego, el silencio, un silencio abrumador tras la tormenta. Anya cerró los ojos, tratando de dar sentido a la avalancha de sensaciones. Era como si la historia de un cataclismo inmenso, no el que relataban las escrituras, sino uno más antiguo y brutal, se estuviera imprimiendo directamente en su conciencia. La esfera azul en su mano vibraba con una fuerza cada vez mayor, y sintió que no era simplemente un objeto, sino un catalizador, una llave que abría la puerta a una verdad enterrada. Su mente monástica, tan arraigada en la fe y la razón, se tambaleaba bajo el peso de esta revelación sensorial. Las criaturas del cofre, con sus rostros serenos, parecían observarla, no con ojos, sino con el peso de su propia existencia. Con un esfuerzo titánico, Anya logró apartar las imágenes de su mente, aunque la sensación de pérdida y desesperación persistía como un eco lejano. Se concentró en la esfera azul. Era liviana, pulida, y ahora emitía un zumbido apenas perceptible. Al examinarla más de cerca, vio intrincados patrones luminosos que danzaban bajo su superficie como circuitos orgánicos. Parecía una herramienta, un dispositivo, diseñado con una tecnología que no pertenecía a ninguna era conocida por la humanidad. Su tacto era cálido, reconfortante, y Anya sintió una extraña conexión con ella. Era como si la esfera la hubiera elegido a ella, la hubiera guiado hasta este lugar. Había esperado milenios por su llegada. La hermana Anya sabía que no podía permanecer allí para siempre. El tiempo se le escapaba. Los niños del orfanato seguían sin agua. Pero el arca, con su carga silenciosa y misteriosa, se había convertido en su nueva misión. Necesitaba documentar lo que había encontrado. Necesitaba que el mundo supiera. Sacó su pequeño cuaderno de notas y un lápiz y comenzó a dibujar frenéticamente, intentando capturar la forma del arca, los grabados en las paredes, los detalles de los objetos en los nichos y, por supuesto, el cofre de ámbar y sus ocupantes. Cada línea, cada sombra, era un intento de validar lo que sus ojos veían, de demostrar que no era una ilusión febril. Su fe, antes una roca inamovible, se estaba transformando, mutando en algo más amplio, más enigmático. Mientras dibujaba, un detalle en el cofre de ámbar llamó su atención. En la superficie, apenas visible, había una serie de símbolos grabados, idénticos a algunos de los patrones luminosos que bailaban dentro de la esfera azul. Anya levantó la esfera, acercándola al cofre. En cuanto los patrones se alinearon, la luz ámbar del cofre brilló con una intensidad cegadora, y un suave zumbido llenó la cámara. Las figuras en su interior, antes inmóviles, comenzaron a emitir un tenue resplandor desde dentro de sus cuerpos translúcidos. Sus rostros permanecieron serenos, pero Anya sintió que algo estaba cambiando, que estaban despertando, o al menos recibiendo una señal. El corazón le dio un vuelco.
¿Qué estaba haciendo? Estaba activando algo que no debía. Estaba liberando una fuerza que el mundo no podía contener. El temor la invadió, pero también una fascinación incontrolable. Retiró la esfera de la superficie del cofre, y el brillo disminuyó, el zumbido se atenuó. Era evidente que la esfera era una clave, un detonante. ¿Pero para qué? ¿Para quién? Las figuras en el ámbar parecían seguir brillando débilmente, como si el impulso inicial hubiera dejado una huella. Anya decidió que no podía ir más allá sola. Necesitaba ayuda, necesitaba a los expertos, a los científicos, a los teólogos. Necesitaba que confirmaran lo que ella ya sabía en lo más profundo de su ser. Tenía que salir de allí, asegurar la zona y esperar la llegada de la ayuda prometida por la Madre Superiora. Sin embargo, ¿cómo protegería el arca de la ignorancia, de la explotación, de aquellos que buscarían manipular su increíble verdad? El camino de regreso a la entrada fue un borrón. Su mente procesaba a 1000 por hora, intentando categorizar, entender. La hermana Anya salió del arca al aire libre. Sus ojos se entrecerraron ante la luz del sol que se elevaba en el horizonte. Se sentía diferente, como si el tiempo que había pasado dentro la hubiera transformado. El peso de lo que había visto era inmenso, y el mundo exterior, el orfanato, los niños, la sequía, todo parecía insignificante en comparación. Sin embargo, no podía olvidar su misión. La vida de los niños dependía de ella. Podría mantener el secreto hasta que llegara la ayuda. Podría proteger este lugar de los ojos indiscretos de los demás. Cliffhanger 4. Justo cuando la hermana Anya pensaba que había logrado salir sin ser vista, un destello de movimiento captó su atención en las rocas cercanas. Una sombra furtiva, demasiado grande para un animal, demasiado ágil para un humano normal, se deslizó entre las sombras. Alguien más sabía de la existencia del arca, o al menos había detectado su actividad. ¿Estaba ella sola en esta odisea, o había otros que habían estado esperando este momento, acechando en las sombras durante siglos? El corazón de Anya se detuvo. No era paranoia. El movimiento había sido demasiado real, demasiado deliberado. Se agachó instintivamente, su hábito gris mezclándose con el polvo y las rocas. El miedo, que había sido una corriente subterránea desde su descubrimiento, ahora brotaba en un torrente frío y paralizante. Miró fijamente el lugar donde había visto la sombra, pero no había nada, solo las rocas silenciosas, el arbusto seco moviéndose con el viento. ¿Había sido una ilusión, un juego de luces y sombras en su mente fatigada? Sin embargo, la sensación de estar siendo observada era innegable, tangible. No podía ignorarlo. Si alguien más había visto la entrada o la había seguido, su descubrimiento y la seguridad de los niños estaban en peligro. Con renovada urgencia, Anya se apresuró a cubrir la entrada al arca con rocas más grandes y ramas, intentando disimularla lo mejor posible. Sus manos temblaban, no por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad. Cada piedra que colocaba era un intento desesperado de proteger ese secreto milenario. Pero ¿quién era la sombra? ¿Un ladrón? ¿Un pastor? ¿Un militar? La región era un polvorín, con tensiones constantes y grupos errantes. La idea de que el arca cayera en manos equivocadas, de que sus misterios fueran explotados o profanados, la llenó de un horror visceral. No se trataba solo de artefactos. Se trataba de las figuras dormidas, de la verdad que representaban. Regresó al orfanato, sus ojos escudriñando el horizonte, buscando cualquier señal de intrusos. La normalidad del lugar, el sonido de los niños despertando, los débiles ruidos de la vida diaria, se sentían extraños, ajenos a la carga que llevaba en su interior.
Los niños seguían sin agua, y la sequía persistía. Anya sabía que no podía posponer más su responsabilidad principal. Necesitaba encontrar agua. El arca era una distracción magnífica, pero la vida de sus protegidos era su prioridad. Con la esfera azul firmemente escondida en un bolsillo de su hábito, se dirigió al pozo principal, rezando en silencio por un milagro, o al menos por una solución. Decidió que necesitaba la ayuda de alguien, pero no podía revelar la existencia del arca a cualquiera. Se acercó a Elara, la niña más grande del orfanato, una adolescente de 14 años con ojos perspicaces y una sorprendente madurez. Elara era callada, pero observaba todo, y Anya confiaba en su discreción. Le confió a Elara que había encontrado algo muy viejo y muy grande cerca de las ruinas, y que necesitaba su ayuda para buscar agua en otras áreas, lejos del orfanato, sin mencionar el arca. Le dijo que la necesidad era desesperada, que la vida de los más pequeños dependía de ellas. Los ojos de Elara se abrieron con preocupación, pero asintió con una determinación que recordaba a la propia Anya. Juntas con algunos de los niños mayores, comenzaron a rastrear antiguos lechos de ríos secos y a excavar en lugares donde la vegetación era ligeramente más densa, buscando cualquier indicio de humedad. El sol seguía siendo implacable, y la deshidratación comenzaba a hacer mella en todos. Anya sentía la presión, la mirada de los niños, su fe en ella. Mientras cavaban en un nuevo lugar, a unos cientos de metros del orfanato, pero en la dirección opuesta al arca, Anya notó algo inusual. La tierra, aunque seca en la superficie, tenía una extraña consistencia arenosa, y al cavar más profundamente, encontró una fina capa de arcilla compactada. Debajo de ella, la tierra estaba ligeramente húmeda. Había una posibilidad, una esperanza. Pasaron horas excavando con palas improvisadas, con cuencos y con sus propias manos. Los niños, aunque cansados, trabajaban con una energía renovada, alimentados por la promesa de agua. Y finalmente, con un suave sonido de burbujeo, una pequeña corriente de agua turbia comenzó a filtrarse en el fondo del pozo improvisado. Era escasa, pero era agua. La hermana Anya sintió un alivio inmenso, una ola de gratitud que la hizo arrodillarse. No era un caudal abundante, pero sería suficiente para beber y para que los niños pasaran unos días, dándoles tiempo. El milagro que había pedido, aunque pequeño, había llegado. Pero en el fondo de su mente, el arca y la sombra seguían acechando. Había resuelto un problema, pero había descubierto uno mucho más grande. La noche cayó, y el agua recién encontrada fue distribuida entre los niños, sus rostros iluminados por la alegría. Anya observó la escena, una mezcla de agotamiento y satisfacción. Pero la paz era efímera. Necesitaba pensar en cómo proceder con el arca. Los expertos tardarían en llegar. La comunicación era limitada. Y la sombra que había visto, ¿quién era? Esa noche, mientras todos dormían, Anya se deslizó de nuevo hacia el arca, llevando consigo la esfera azul. No podía quedarse tranquila sabiendo que había un intruso potencial merodeando. Necesitaba ver si la entrada que había sellado había sido alterada. La luna llena proyectaba sombras duras y claras, haciendo que cada roca pareciera un rostro, cada arbusto una figura acechante. Cliffhanger 5. Al llegar al lugar donde había cubierto la entrada del arca, Anya encontró las rocas y ramas dispersas. La entrada estaba de nuevo expuesta, la oscuridad del interior boqueando como una boca hambrienta. El pánico la invadió. Alguien había estado allí. Y no solo eso. Una tenue luz parpadeaba desde las profundidades del arca, una luz que no era la suya, una que parecía llamar a algo desde el exterior. Había llegado demasiado tarde. ¿Y qué fuerza o persona había osado invadir este santuario prohibido,
despertando aquello que Anya apenas se atrevía a imaginar. El aire nocturno, ya frío y silencioso, se cargó de una tensión palpable. La hermana Anya se quedó inmóvil, observando la entrada abierta, la luz intermitente que parpadeaba desde las profundidades del arca. No era la luz cálida y constante de su linterna de queroseno, sino un resplandor más frío, más etéreo, que recordaba el brillo de la esfera azul en su mano, pero más intenso. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Alguien o algo no solo había descubierto su entrada, sino que había penetrado el arca y estaba interactuando con su interior. Una oleada de rabia la invadió, desplazando el miedo. Este lugar era sagrado, un secreto que el mundo aún no estaba listo para comprender. ¿Cómo se atrevían? Se acercó a la entrada con cautela, sus pasos silenciosos sobre la tierra suelta. El sonido de la luz intermitente se hizo más claro a medida que se adentraba, un suave zumbido electrónico que era a la vez extraño y extrañamente familiar. Se deslizó por la abertura, la esfera azul en su mano brillando débilmente en respuesta a la luz que la llamaba. La oscuridad del túnel fue un breve bálsamo antes de que la hermana Anya emergiera en la vasta cámara central. Y lo que vio la dejó sin aliento, su corazón golpeando como un tambor desbocado en su pecho. Frente al cofre de ámbar no había una persona, sino 3 figuras. Eran altas, delgadas, envueltas en túnicas oscuras que ocultaban sus formas. Sus cabezas estaban cubiertas con capuchas profundas, y sus rostros permanecían en la sombra. Sin embargo, podía sentir sus ojos fijos en el cofre, en las figuras dormidas en su interior. Uno de ellos sostenía un dispositivo que emitía la luz parpadeante, apuntándolo al cofre. Era una luz similar a la de la esfera de Anya, pero más potente, más concentrada. Estaban escaneando, interactuando, extrayendo algo. La atmósfera se cargó de una energía tensa, casi eléctrica. No eran arqueólogos, no eran ladrones comunes. Eran algo más, algo que parecía comprender la naturaleza del arca, o al menos buscarla con un propósito muy definido. Anya se escondió detrás de una de las columnas de madera petrificada, su mente funcionando a toda velocidad. ¿Quiénes eran estas personas? ¿De dónde venían? Parecían moverse con una autoridad innata, como si fueran los legítimos dueños del lugar. El dispositivo que sostenía uno de ellos emitía un patrón de luz que Anya reconoció vagamente. Era el mismo patrón que había visto en la esfera azul, el mismo que había interactuado con el cofre de ámbar. Eso solo podía significar una cosa. También poseían una de las llaves del arca, o al menos una tecnología similar. Se dio cuenta de que su propia esfera azul se había vuelto más brillante, más reactiva, como si estuviera intentando comunicarse con el dispositivo de los intrusos, o con el cofre mismo. Observó cómo uno de los encapuchados extendía una mano enguantada y tocaba la superficie del cofre. Al hacerlo, el ámbar pulsó con una intensidad aún mayor, y las figuras en su interior brillaron con una luz más potente, una luz que parecía fluir a través de sus cuerpos, como si una corriente vital las estuviera reanimando. Un susurro, ahora un poco más audible, un coro de voces antiguas y suaves, pareció llenar la cámara. No eran palabras, sino melodías, armonías, un canto de tiempos remotos. Anya sintió que su mente se expandía, que su corazón se abría a una comprensión que trascendía el lenguaje. Las figuras estaban despertando, y los encapuchados eran los que estaban activando el proceso. Un temor más profundo que el simple miedo físico la invadió.
¿Qué pasaría si estas figuras despertaban por completo? ¿Quiénes eran realmente? ¿Y estos intrusos eran sus guardianes, sus amos, o simplemente aquellos que habían descubierto el secreto y estaban intentando manipularlo? La esfera en la mano de Anya vibró con tanta fuerza que casi la dejó caer. En ese momento, uno de los encapuchados giró su cabeza abruptamente. Sus movimientos eran fluidos, casi inhumanos. Anya se encogió más en la sombra, conteniendo el aliento. ¿La habían descubierto? Habían sentido su presencia. Los encapuchados se quedaron inmóviles por un momento, sus siluetas tensas en la penumbra. Luego, lentamente, el que había girado la cabeza señaló en su dirección, no con el dedo, sino con un gesto sutil de su mano enguantada. Anya supo que la habían visto. Cliffhanger 6. El aire se cargó de un zumbido. Antes de que Anya pudiera reaccionar, uno de los encapuchados levantó la mano y un rayo de energía azul salió disparado, golpeando directamente la columna donde ella se escondía. La madera petrificada se astilló y un intenso calor la envolvió. No buscaban simplemente activar el arca, buscaban eliminar a cualquier testigo. ¿Podría la hermana Anya escapar de estos seres misteriosos y proteger el secreto que ahora también era su carga? ¿O el arca se convertiría en su tumba y la verdad en un eco perdido en el desierto? El impacto resonó en todo el arca, un estruendo que hizo temblar las milenarias paredes de madera petrificada. Trozos de la columna se desprendieron, golpeando a Anya y quemando su piel. El dolor fue agudo, pero la adrenalina la impulsó a moverse. Se lanzó por el suelo, rodando hacia la oscuridad de un pasillo lateral, el corazón desbocado. El rayo no había sido para asustarla, había sido para matarla. Estos seres no eran solo curiosos o exploradores, eran peligrosos. Sus intenciones eran desconocidas, pero definitivamente no pacíficas. La hermana Anya, una monja acostumbrada a la serenidad de la oración y a la compasión, se encontró huyendo por su vida dentro de una nave ancestral, acechada por seres misteriosos con tecnología avanzada. Escuchó sus pasos. No eran pasos normales, sino un deslizamiento silencioso y rápido, como si sus botas estuvieran diseñadas para el movimiento sin fricción. La luz fría de su dispositivo de escaneo bailó en la entrada del pasillo, buscando su rastro. Anya corrió, sus pulmones ardiendo, sus heridas pulsando. El laberinto de pasillos y cámaras interconectadas se convirtió en su única esperanza. Se movía por instinto, girando en cada esquina, buscando cualquier recoveco, cualquier sombra donde esconderse. La esfera azul en su mano seguía pulsando, pero ahora con una urgencia febril, como si intentara advertirle, o tal vez conectarse con la energía de sus perseguidores. Anya se detuvo bruscamente en un pequeño nicho conteniendo el aliento. Escuchó cómo los pasos silenciosos se acercaban, se detenían y luego se movían por el pasillo. Podía sentir su presencia, la frialdad de su intención. El aire se volvió más denso, cargado de una energía latente. Las paredes del arca, que antes le habían parecido un refugio seguro, ahora se sentían como un laberinto opresivo, un espacio cerrado donde no había escape. Se preguntó si debía intentar salir, arriesgarse a la vasta inmensidad del desierto, o si era más seguro permanecer escondida dentro del arca esperando una oportunidad. Pero la idea de que estos seres tuvieran acceso al arca, que pudieran llevarse a las figuras dormidas, era insoportable. De repente, un destello de una idea cruzó su mente. La esfera azul. ¿Era solo un detonante o era también una clave, un arma? Los intrusos tenían una tecnología similar. Quizás la esfera tenía una función defensiva o al menos una forma de interferir con sus dispositivos. Con manos temblorosas, Anya levantó la esfera, concentrándose en la energía que emanaba de ella.
Cerró los ojos por un momento, dejando que su mente se abriera a la vibración, al eco antiguo que había sentido en su interior. Y en ese instante, una ola de información pareció inundar su conciencia. La esfera no era solo una llave, era un comunicador, un dispositivo de interfaz neural. Estaba diseñada para interactuar con la mente de su portador, para amplificar ciertas frecuencias. Y lo que es más importante, estaba directamente conectada a los sistemas del arca. Podía activarlos, manipularlos, si sabía cómo. Era una revelación asombrosa, aterradora. Había estado subestimando el objeto que tenía en sus manos. No era solo un artefacto, era una extensión de la tecnología de aquellos que habían construido el arca, o de aquellos que habían viajado en ella. Anya abrió los ojos, su mirada fija en la oscuridad del pasillo. Tenía una oportunidad. Los pasos se acercaban de nuevo, más decididos. Esta vez, Anya no iba a huir. Levantó la esfera azul, apuntándola en la dirección de donde venían los sonidos. Con toda su fuerza de voluntad y concentrándose en la información que había recibido, imaginó un pulso, una onda, que interferiría con los dispositivos de los encapuchados. La esfera brilló con una intensidad deslumbrante y un zumbido agudo llenó el pasillo. Segundos después se escuchó un grito ahogado y el sonido de algo metálico cayendo al suelo. La luz del dispositivo de los encapuchados parpadeó erráticamente y luego se apagó. Un silencio repentino y ominoso se cernió sobre el arca. Anya contuvo el aliento. ¿Había funcionado? ¿Los había desarmado o solo los había irritado? Cliffhanger 7. Un segundo después, una de las figuras encapuchadas emergió de la oscuridad, su silueta aún más imponente sin el resplandor de su dispositivo. Avanzó hacia Anya con una rapidez aterradora, y por primera vez, Anya pudo vislumbrar un atisbo de su rostro bajo la capucha. No era humano, no del todo. Sus ojos brillaban con una luz propia, intensa y alienígena, y una expresión de fría determinación, casi rabia, estaba grabada en sus facciones. Anya se dio cuenta de que su intervención no había sido bienvenida. Ahora no solo huía de los intrusos, sino que había provocado la furia de una inteligencia desconocida. ¿Qué horrores aguardaban a la monja que había osado desafiar a los guardianes de la arca? El corazón de Anya se contrajo de miedo al ver el rostro de la figura. No era el rostro de un ser humano, al menos no como ella los conocía. Había una palidez extraña en su piel, casi translúcida, y una estructura ósea que parecía más delicada, pero a la vez más definida. Los ojos, esos ojos que emitían una luz propia, eran de un color ámbar profundo, reflejando el brillo del cofre central. Su expresión era indescifrable, pero Anya percibió una furia helada, una irritación profunda por su intromisión. La figura avanzaba con una elegancia depredadora, cada movimiento preciso y sin esfuerzo. La esfera azul en la mano de Anya, aunque había logrado desactivar el dispositivo del intruso, ahora parecía vibrar con un temor propio, un eco de la amenaza que se acercaba. Anya supo que no tenía tiempo para pensar, solo para actuar. Apretó la esfera con fuerza, canalizando toda su concentración en el arca misma. Había recibido un breve atisbo de cómo activar ciertas funciones. No sabía exactamente qué haría, pero debía intentar algo. Imaginó un cierre, una barrera, una protección. La esfera pulsó con una nueva oleada de energía, más potente que antes, y un sonido profundo, un gemido estructural, resonó en todo el arca. Las paredes parecieron vibrar, y un brillo sutil, como de circuitos energizados, se deslizó por las vetas de la madera petrificada. La figura encapuchada se detuvo en seco, sus ojos ámbar ensanchándose ligeramente, una aparente sorpresa en su rostro inmutable. En ese momento,
Una serie de compuertas metálicas, ocultas por siglos de inactividad, se deslizaron de las paredes, sellando los pasillos y las entradas de varias cámaras, incluida la que llevaba a la salida principal del arca. Anya sintió un escalofrío. Había logrado activar una defensa, pero al hacerlo, también se había atrapado a sí misma dentro del arca, junto con los intrusos. Era una decisión desesperada, pero sentía que no tenía otra opción. Necesitaba ganar tiempo, necesitaba entender, y sobre todo, necesitaba proteger el cofre de ámbar y las figuras que dormían en su interior. Si lo que había visto en la mente de la esfera era cierto, la vida de esas criaturas era invaluable. La figura encapuchada, ahora inmóvil, observaba a Anya con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Los otros dos intrusos, que habían estado en la cámara central, ahora se acercaban, atraídos por el sonido de las compuertas. Todos los ojos, esos extraños ojos ámbar, estaban fijos en ella, en la esfera azul que aún brillaba en su mano. Anya se dio cuenta de que no era simplemente una intrusa a ser eliminada. Era una anomalía, alguien que había logrado activar una tecnología que quizás solo ellos debían controlar. La esfera era su salvación y su condena. Uno de los encapuchados se adelantó. Sus movimientos lentos, deliberados. Levantó una mano no para atacar, sino en un gesto que parecía de interrogación. Un sonido, no palabras, sino una serie de tonos y clics, emanó de su garganta. Anya sintió que el sonido resonaba directamente en su mente, la esfera actuando como un traductor psíquico. Era una pregunta, una exigencia silenciosa. ¿Quién eres? ¿Cómo posees la llave? ¿Por qué interfieres? Anya, con la voz temblorosa pero con una determinación forjada en años de fe, respondió en voz alta, aunque sabía que el sonido solo sería procesado por la esfera. Soy hermana Anya. Fui guiada a este lugar por la necesidad de mi gente. Encontré esto por accidente. Y no permitiré que le hagan daño a lo que hay aquí. Hubo un silencio tenso. Las figuras encapuchadas intercambiaron lo que Anya percibió como un intercambio de pensamientos, una comunicación telepática instantánea. Finalmente, el que había hablado antes dio un paso más. Este lugar es nuestro. Estos seres son nuestros. Su destino está sellado. Usted no comprende lo que ha encontrado. Anya, a pesar del miedo, sintió una oleada de indignación. No entiendo quizás vuestro camino, pero entiendo la vida. Y lo que hay aquí no es propiedad de nadie, es un tesoro para todos. La esfera azul vibraba con la fuerza de su convicción. Cliffhanger 8. El encapuchado emitió un sonido que Anya interpretó como un bufido de desdén. Extendió su mano hacia el cofre de ámbar y un rayo de energía, esta vez verde, salió de su palma, golpeando el cristal. El cofre parpadeó, y las figuras en su interior se agitaron por primera vez, un gemido colectivo, casi inaudible, resonando en la cámara. Los encapuchados no solo querían proteger el arca, querían manipularla, quizás incluso destruirla o controlarla de una forma que Anya no podía comprender. La hermana Anya se dio cuenta de que no estaba en una simple disputa, estaba en medio de una lucha ancestral por el destino de una verdad que podría cambiar el universo. El rayo verde golpeó el cofre con una fuerza que hizo temblar la estructura, y Anya sintió la onda de energía recorrer su propio cuerpo a través de la esfera. Las figuras en el ámbar, que antes parecían sumidas en una paz inquebrantable, ahora se contorsionaban ligeramente, sus cuerpos translúcidos pulsando con una luz febril. El gemido colectivo se intensificó, un sonido que era a la vez de dolor y de una profunda resonancia, como el eco de un canto primordial. Los encapuchados estaban intentando forzar un despertar, o quizás un control, sobre las entidades dentro del cofre. Su tecnología no era solo avanzada, era invasiva, agresiva.
La hermana Anya sintió una punzada de rabia. La belleza y la serenidad de lo que había encontrado estaban siendo profanadas. Con una determinación renovada, Anya levantó la esfera azul. Si estos seres podían proyectar energía, quizás ella también podía hacerlo. Se concentró en la conexión entre la esfera y el arca, en los sistemas defensivos que había activado. No buscaba atacar, sino proteger. Imaginó una barrera, una protección de energía que rodeara el cofre. La esfera en su mano brilló con una intensidad deslumbrante, proyectando un pulso de energía azul que se estrelló contra el rayo verde del encapuchado. Las dos energías chocaron en el aire, creando una explosión de luz y sonido que llenó la cámara. El impacto empujó a Anya hacia atrás, golpeándola contra la pared de madera petrificada. El dolor fue agudo, pero no era el momento de ceder. Los encapuchados parecieron desconcertados. Su tecnología, aparentemente superior, había sido contrarrestada por una simple monja con un artefacto que ellos no esperaban que supiera usar. Se movieron con más urgencia, el encapuchado líder emitiendo otra serie de tonos y clics que Anya interpretó como órdenes. Los otros dos intrusos sacaron dispositivos similares al que Anya había desactivado, pero más pequeños, y los apuntaron hacia ella. Comprendió que no iba a poder contenerlos por mucho tiempo. La esfera podía actuar como un escudo, pero tenía límites. Su cuerpo era frágil. Necesitaba una distracción, una forma de escapar, no solo para salvarse, sino para alertar al mundo de lo que estaba ocurriendo. De nuevo, la mente de Anya se conectó con el arca a través de la esfera. Había visto los grabados en las paredes, los símbolos, los diagramas. Había una conexión con el entorno, con el mundo exterior. Concentrándose en el flujo de agua que había encontrado para los niños, Anya imaginó una liberación, una canalización. No un ataque directo, sino un desvío, una inundación. La esfera azul pulsó una vez más, con una intensidad que la hizo doler. Un retumbo profundo, un sonido de rocas cediendo y de agua fluyendo resonó desde las profundidades del arca, y luego, con un silbido estridente, chorros de agua, una mezcla de lodo y agua fresca, comenzaron a brotar de las fisuras en las paredes y del suelo del arca. El agua no era solo agua, era una fuerza. Los intrusos, que estaban acostumbrados al control y al silencio, fueron tomados por sorpresa. El agua, que brotaba con una fuerza increíble, comenzó a llenar la cámara, cubriendo el suelo y subiendo rápidamente. El lodo hizo que sus movimientos fluidos fueran difíciles y sus dispositivos parecieron reaccionar negativamente a la humedad. Los gritos de los encapuchados, que antes eran tonos y clics, ahora sonaban más desesperados. Anya se dio cuenta de que el agua, que había sido su búsqueda original, ahora se había convertido en su arma y en su única vía de escape. Las compuertas que había activado, sin embargo, la mantenían atrapada también. Anya nadó hacia una de las compuertas que había sellado, la esfera en su mano. Con un último esfuerzo de voluntad y recordando los patrones de energía que había visto, se concentró en abrir la compuerta. La esfera brilló una vez más, y con un crujido metálico y el sonido de engranajes antiguos, la compuerta cedió, abriéndose apenas lo suficiente para que ella pudiera deslizarse por la abertura. El agua brotaba por la brecha, cubriendo la cámara central y empujando a los encapuchados. Anya no miró hacia atrás. Sabía que había dejado algo más que un secreto. Había dejado una confrontación que el mundo tendría que enfrentar. Salió a un pasillo lateral que no había sido sellado por las compuertas. Cliffhanger 9. Justo cuando Anya pensaba que había logrado escapar del arca, una figura encapuchada, más alta y más imponente que las demás, apareció ante ella en el pasillo, bloqueando su camino.
Su aura era de una autoridad inmensa, y en su mano sostenía un orbe que brillaba con una luz negra y pulsante. Este no era solo otro intruso, era el líder, el cerebro detrás de la operación, y sus ojos, que Anya finalmente pudo ver claramente, eran un abismo de estrellas frías y antiguas. Él no buscaba el cofre de ámbar, buscaba a Anya y lo que ella representaba. ¿Podría la hermana Anya, con sus últimas fuerzas, enfrentar a este ser supremo y llevar la verdad del arca al mundo, o su viaje terminaría en este pasillo oscuro, su historia silenciada para siempre? El pasillo se hizo aún más estrecho, más oscuro, con la aparición de la figura encapuchada. Su altura era asombrosa, y el aura de autoridad que emanaba era casi palpable. La esfera azul en la mano de Anya se volvió fría, casi inerte, en presencia del orbe negro pulsante del líder. Sus ojos, esos abismos de estrellas frías, eran la manifestación de una inteligencia antigua y despiadada, una que había visto el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones. Anya sintió que su propia voluntad se tambaleaba bajo la mirada de este ser. No había miedo en su mirada, sino una determinación implacable, una paciencia milenaria. «Usted ha interferido con planes que abarcan eras», resonó una voz en la mente de Anya, no a través de la esfera, sino directamente, con una autoridad que no requería de intermediarios. La resurrección de los que duermen es un proceso delicado, un legado que solo nosotros comprendemos. Su presencia ha causado una interrupción grave. Será eliminada. Anya, a pesar del terror que la invadía, encontró una reserva de fuerza. No podía ceder. No podía permitir que este ser o cualquier otro manipulara la verdad que había encontrado. Levantó la esfera azul, aunque su brillo era tenue. «La vida no es un plan para manipular», respondió Anya, su voz resonando con una convicción que la sorprendió incluso a ella misma. «Es un misterio, un regalo, y lo que hay aquí merece ser comprendido, no controlado». El líder encapuchado se acercó, su orbe negro pulsando con mayor intensidad. El aire se volvió pesado y Anya sintió una presión física, como si el espacio mismo se estuviera cerrando a su alrededor. No era un ataque directo, sino una supresión, un intento de sofocarla, de borrarla. Anya sabía que no podía ganar una confrontación directa. Su única esperanza era exponer la verdad, sacar la información que había recibido de la esfera. Se concentró en su salida del arca, en la compuerta principal que había sellado. Si podía abrir esa salida, si podía escapar, aún había esperanza. Con un último esfuerzo de voluntad y usando la conexión que tenía con el arca a través de la esfera, canalizó toda su energía en abrir la compuerta más grande, la que conducía al exterior. La esfera azul brilló con una ráfaga de luz cegadora y Anya sintió una punzada de dolor, como si su propia energía vital estuviera siendo drenada. Un estruendo ensordecedor sacudió el arca. La compuerta principal, con un chirrido de metal oxidado y el sonido de rocas desprendiéndose, comenzó a abrirse lentamente, revelando un atisbo del mundo exterior, el cielo nocturno y las estrellas. El líder encapuchado emitió un sonido de pura furia. El orbe negro en su mano brilló con una luz explosiva y un rayo de energía pura salió disparado hacia Anya. No era un rayo para inmovilizar, era para aniquilar. Anya se lanzó hacia la abertura que se abría, la energía del impacto golpeándola en la espalda. Sintió un dolor abrasador, una sensación de desgarro, pero la adrenalina la impulsó a seguir adelante. Se deslizó por la abertura, cayendo al suelo rocoso exterior justo cuando la compuerta se cerraba de nuevo con un estruendo final, sellando el arca una vez más, atrapando al líder encapuchado y a sus secuaces en su interior.
junto con las figuras dormidas y el agua que Anya había liberado. La esfera azul, ahora sin brillo, cayó de su mano y rodó entre las rocas. Anya yacía en el suelo, el cuerpo dolorido, la mente aturdida. El aire fresco de la noche, el silencio del desierto, se sintieron como un bálsamo después de la pesadilla dentro del arca. Miró el gigante dormido, ahora sellado. Los intrusos estaban dentro, la verdad seguía oculta, pero ella había escapado. Había fallado en su misión de obtener agua para los niños, pero había desenterrado algo mucho más grande, un secreto que el mundo tenía que conocer. No podía guardar silencio. Había sido testigo de algo que desafiaba toda comprensión, y había sobrevivido. La hermana Anya no era solo una monja, era una portadora de la verdad, una guardiana de un secreto cósmico. Con sus últimas fuerzas se arrastró hacia el orfanato, la imagen de los niños sedientos impulsándola. La noche aún era oscura, pero el amanecer se asomaba en el horizonte prometiendo un nuevo día. No sabía lo que le esperaba, pero sabía que su vida había cambiado para siempre. Había enfrentado a seres que desafiaban la humanidad, y había sobrevivido. Ahora su misión era otra. Era contar la historia, compartir la verdad, sin importar las consecuencias. El mundo no estaba preparado, pero necesitaba saber. La hermana Anya había encontrado el arca, pero lo que había hallado dentro la había transformado, y ahora ella era la llave para un despertar que trascendía la fe y la ciencia, un despertar que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿Ya vivió algo parecido a esto, una experiencia que desafió su comprensión de la realidad? Si esto le tocó el alma, es porque este video necesitaba llegar hasta usted.